Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a continuar con el manual para el maestro, ¿sí? Y lo que es la honestidad. Bienvenidos todos a este espacio, a este instante santo, a este lugar en donde soltamos nuestra identidad humana, nos reconocemos hijos de Dios y sencillamente nos conectamos con nuestro ser, con nuestro Espíritu Santo, con nuestro Cristo, ¿sí? Para extender solamente la verdad y nada más que la verdad. Entonces vamos con honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. ¿Y con quién tienes que ser honesto? Contigo mismo, ¿sí? Recuerda siempre, la honestidad es contigo mismo, no lo que vas a aparentar, ¿verdad? Ante los demás,
sino la honestidad es contigo. No importa lo que los demás piensen de ti. Recuerda que de eso no se trata. Se trata es dónde está tu mente, cómo te sientes tú. ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Sí? Eso es todo. O sea, tú ya no te preocupes por las proyecciones, tú ya no te preocupes por las ilusiones. Suéltalas, suéltalas, nada más. Tú ya sabes que estás entrenando tu mente para recordar que eres el hijo de Dios. Y la honestidad está en que reconozca que eres el hijo de Dios, que eres inocente, que eres puro, que eres lo máximo, que eres la luz del mundo, ¿sí? Eso es lo que es importante, que reconozcas eso. Entonces, la honestidad con quién es contigo mismo, cómo te estás sintiendo tú. O sea, aprovechas todos esos encuentros santos para ver cómo está tu mente, si sigues juzgando a tus hermanos, ¿sí? Si sigues viendo defectos allí, pues tú ya sabes que estás proyectando y ya en ese instante tú dices, bueno, estoy proyectando, entonces ya no te vas a enganchar con esos personajes, con esos hermanos, con las ilusiones de, de tus hermanos, porque sencillamente no significan absolutamente nada. Entonces, escucha, la honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra en ninguna ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismo a ningún nivel. O sea, contigo mismo no estás en conflicto. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. Porque si tú ya sabes, ¿verdad? Que tu hermano es inocente, que estás teniendo una memoria, entonces, ¿lo vas a culpar a tu hermano? No lo puedes culpar. Sencillamente le das las gracias, gracias hermano por mostrarme ese puntico que no había querido ver en mí, ¿sí? Esa memoria que aparece allí una y otra vez hasta que haga consciente de que no es, de que esa memoria no es real, ¿sí? Así de sencillo. Ok. Entonces, vamos acá. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna, ¿sí? El deseo de engañarte a ti mismo. Así de sencillo, ¿sí? Y aparentar. Entonces ya tú, cuando tú estás, ¿verdad? Convencido de quién eres tú y de quién es tu hermano, pues ya no tienes necesidad de aparentar nada. Eres tal cual como Dios te creó, ¿sí? Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño. Y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas en él que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias. Entonces quiero que te fijes en este pedacito. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad, ¿sí? Porque uno se libera, o sea, uno está dispuesto, ¿sí? Y aquí pudiéramos recordar esta oración que aparece en el curso de milagros, que dice, estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, no tengo que preocuparme por lo que debo hacer, por lo que debo decir, porque aquel que me envió me guiará. Estoy satisfecho de estar en cualquier lugar
donde Él quiera que yo esté, porque Él estará ahí conmigo, ¿sí? Él estará ahí conmigo y sanaré en la medida que le permita enseñarme a sanar. Entonces, en cualquier lugar donde te encuentres, ahí sencillamente, ¿verdad? Estás extendiendo la luz, ¿sí? O sea, a veces no tienes ni siquiera que decir nada, sencillamente observas y bendices a tus hermanos. Es hermoso esto. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. O sea que tú eliges por el Hijo de Dios y de su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Se reconocen que son el Santo Hijo de Dios y reconocen que su hermano es el Santo Hijo de Dios. Entonces ya no se enganchan con las ilusiones, sencillamente las observan y las pasan de largo. Tolerancia, importantísimo. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto. Pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza. Y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿qué podría juzgarlas? ¿Quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son hermanos. Pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Wow. Entonces ahí busca todos esos seres, ¿verdad? Todas esas imágenes que están allí y que de momento las sigues juzgando. Búscalas, ¿verdad? Y sencillamente reconoce que son el Hijo de Dios, ¿sí? Reconoce que están allí porque te están mostrando algo de ti, algún juicio que tienes por ahí, te lo muestra y sencillamente, ¿verdad? Recuerda lo de la proyección, todo lo que proyectas, ¿verdad? Está en tu mente, solamente en tu mente. Entonces te responsabilizas, en ese punto te responsabilizas y tú dices, wow, hago consciente, ¿verdad? Mi inconsciencia, porque a veces decimos son los demás, pero hay que hacer consciente la inconsciencia y sencillamente decir, wow, Padre, gracias, o hermano, gracias, gracias por mostrarme, por ser mi espejo, por mostrarme lo que aún tengo que sanar, ¿sí? Así de sencillo. Y ese es el punto, la honestidad. Bueno, vámonos a la experiencia, vamos a vivir la experiencia, vamos a soltar las ilusiones y vamos a conectarnos con nuestro ser, con nuestra única esencia, con nuestra verdad.
Y vamos ahora a la mansedumbre, ¿sí? Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. Entonces, párate ahí y sé honesto contigo mismo. Y todavía hay algo que me está causando dolor, ¿sí? O estoy causando dolor a alguien. Así de sencillo, ¿sí? Y te paras ahí. Y vas a reconocer que eso es imposible, ¿sí? Si todavía crees que le puedes hacer daño a alguien, o si todavía crees que alguien te puede hacer daño, párate ahí por un instante, ¿sí? Porque ese es el sistema de pensamiento del ego. ¿Sí? El ego es el que te hace ver que puedes ser víctima o que puedes ser victimario. Y en ese punto te paras, y en ese punto te paras y bueno, mis hermanos me están culpando por algo, yo estoy culpando a mis hermanos por algo y te paras ahí, sin miedo, sin miedo, sin miedo de ningún tipo, ¿no? Y siente el miedo, siente la angustia, siente la desesperación, siéntelo allí. Y sencillamente, pues, sé honesto contigo mismo, ¿qué estoy sintiendo, sí? ¿Qué estoy sintiendo cuando siento que mis hermanos me culpan o qué estoy sintiendo cuando pienso que yo juzgo a mis hermanos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi mente? Entonces aquí vas a recordar que lo que sufre no forma parte de ti, que lo que sufre es el ego, ¿sí? Y que tú no eres un ego, que tú no eres una identidad humana. Y ahí te liberas. Entonces no sientas miedo de experimentar, ¿verdad? Esa sensación de culpabilidad, sencillamente mírala de frente y dile, yo soy inocente. Yo soy inocente, mi hermano es inocente, independientemente de lo que el ego esté pensando, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no soy un ego. Lo que sufre no forma parte de mí. Así de sencillo. Entonces dice, para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de ¿qué? De juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender y bastante pronto en su proceso de formación que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Entonces escucha esto, todo maestro de Dios tiene que aprender y bastante pronto, ¿verdad? En su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia, ¿sí? Sencillamente borra su función de su conciencia, o sea, no está consciente, ¿sí? Ni siquiera es porque se te culpa, sino sencillamente porque pierdes la conciencia de quién eres. Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hasta hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, por eso es que llamamos e invocamos tanto al Espíritu Santo en nosotros, para que nos mantenga consciente de quiénes somos. ¿Quiénes somos? El inocente Hijo de Dios. ¿Quién es tu hermano? El inocente Hijo de Dios. Y ahí no hay términos medios. Inocencia, 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 y ahí te paras. ¿Sí? Por más que el ego te lleve, te dé cizaña, ¿sí? Te lleve a juzgar a tu hermano, tú sencillamente dile, no, ya yo no me voy a engañar más, para nada. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho,
no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Necesitan la fuerza de su mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hace daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección sino esta tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño, cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Entonces, sencillamente, ¿verdad? Soltar esa idea de voluntad del ego y sencillamente cambiarla por la voluntad de Dios, ¿sí? Por la voluntad de Dios. Porque sencillamente es eso, ¿no? Cuando tú te engañas a ti mismo, crees que la voz del ego es la que te dirige y sencillamente es reconocer eso, hacerte consciente, es conciencia, conciencia pura de que la única voluntad que existe es la voluntad de Dios. Porque si no estás en paz, si no estás contento, si no estás alegre, si no estás en estado de gracia, es porque hay otra voluntad en ti. Entonces, tienes que hacer ese reconocimiento de la verdad y solamente la verdad. Quien de percibir un cambio que conduce al cielo elegiría el infierno. Entonces, por eso cuando ya nosotros hemos tenido esta experiencia de amor, esta experiencia de libertad, ¿qué vamos a elegir? ¿Vamos a seguir eligiendo las ilusiones? Ya no las queremos más, ya soltamos esa identidad humana, mm, sencillamente extendemos el amor, ya no queremos engancharnos con absolutamente nada, sencillamente damos paso al amor, a la verdad, y ahí está todo, está sencillamente todo. Júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre, tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su maestro va delante de ellos. ¿Sí? El Espíritu Santo nos va guiando. Sentimos esa presencia, sentimos esa fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque nos hicimos a un lado y dejamos que Él nos mostrara el camino. ¿Sí? Entonces, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Por eso es que los ángeles revolotean a nuestro alrededor, pues tenemos esa confianza, esa certeza en el Espíritu Santo, ¿verdad? Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo.
¿sí? Y si escuchas una vocecilla allí como para hacerte sentir culpable, sentir miedo, sentir dolor, sentir angustia, sencillamente di, ya no me voy a engañar más con esa voz porque soy ese espíritu, ¿sí? Soy ese espíritu. Y al espíritu, ¿quién le puede hacer daño? Nada ni nadie. Sencillamente sales del tiempo y del espacio. Entonces, cuando estás allí en un proceso, ¿verdad? Aparentemente como un proceso de enfermedad, de angustia, desesperación, lo que sea, invoca al Espíritu Santo y recuérdale a tu mente, esto no es real, esto no es la verdad. Las ilusiones no son reales, yo soy espíritu, yo no soy un cuerpo, soy libre. Por más de que se te vea la ronchita, de que se te vea esto, de que estés sintiendo algo allí, esto no es real, ¿sí? Porque ese es el juego del ego, mantenerte ahí atado, ¿sí? Y sencillamente confía, confía plenamente en que eres espíritu, de que eres un hijo de Dios y que estás aquí sencillamente para ser un testigo de la verdad y solamente de la verdad. Pero por el hecho, ¿verdad? De que de momento estés enfermo, por ejemplo, si tú estás enfermo en este instante, ¿sí? Recuérdale a tu mente, esto no es real. Lo que sufre no forma parte de mí. Yo no soy un cuerpo, soy el hijo de Dios. Vengo a extender el amor, ¿sí? Y ya basta, ya renuncio, ¿verdad? A todos esos pensamientos que no son de Dios, renuncio, ¿sí? En algunas religiones hablan de renuncio a Satanás, ¿sí? Pero muchas veces hay seres que cuando escuchan la palabra Satanás, cuando escuchan la palabra infierno, se asustan, ¿sí? Porque fue algo que fue creado cuando los criaron, ¿sí? Cuando los fueron, les enseñaron eso, a tenerle miedo al diablo, a tenerle miedo a Satanás. Y es aquí te paras, ¿sí? Con tu cruz, te paras con tu Espíritu Santo, ¿verdad? Que son símbolos. La cruz es un símbolo, pero representa la verdad. Y te paras y dices, no, o sea, Dios es Dios, Dios es amor. Y esto no me va a engañar, esto no me va a engañar, ¿sí? Y sencillamente pides la ayuda del Espíritu Santo en ese instante, cuando sientes más miedo, ¿verdad? Es cuando vas a invocar al Espíritu Santo y vas a decir, ya no me voy a engañar más, renuncio a la enfermedad, renuncio a la angustia, renuncio al dolor, porque es otra forma, es lo mismo que diablo, es lo mismo que Satanás, enfermedad, es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que hemos aceptado la enfermedad, la escasez, el dolor, el sufrimiento, como si eso no fuera el Satanás, y ese es el Satanás, ¿sí? Es otro nombre que se le da. Eso es lo que es la ilusión, ¿sí? Entonces allí tú te vas a parar sin tenerle miedo, ¿verdad? A esa palabra que te infunde miedo, entonces la vas a ver de frente totalmente y vas a decir, yo no soy eso, ¿sí? Yo ya no quiero esos pensamientos de miedo, yo ya no quiero esos pensamientos de dolor, de angustia, de desesperación, de escasez, de lo que sea que se te venga a ti a la mente, tu renuncio, renuncio a eso. ¿Por qué? Porque quiero escuchar solamente la voz de Dios. ¿Y qué me dice la voz de Dios? Me dice que soy inocente, que mi hermano es inocente, que mi hermano está sano, puro y perfecto y que solamente se ha engañado, ¿sí? Que sencillamente no está consciente de quién es, pero el hecho de que no estés consciente de quién eres no te quita la verdad de que eres el inocente hijo de Dios, de que eres sano, pleno y íntegro. Entonces aquí vamos a recordar, soy el Hijo de Dios, sano, pleno, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí, su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí, el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo, soy el cielo donde su amor reside, soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Soy el santo Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora te hago una pregunta. ¿Juzgarías a tu hermano por no ser consciente de quién es? ¿O lo ayudarías
a que se haga consciente de quién es. ¿Sí? Y como tú ya sabes que lo vas a ayudar, quieres es ayudarlo, entonces la única manera de hacerlo a él consciente de quién es pasando por alto sus ilusiones. Qué sencillo, qué fácil es la salvación. Sí, qué fácil es la redención. Cuando pasas por alto, ¿verdad? Como lo dice el Padre nuestro, ¿verdad? Las ofensas, las aparentes ofensas de tus hermanos. Entonces aquí vamos. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Y de verdad que esto es un gozo, ¿verdad? Todos los que estamos en este camino, todos los maestros de Dios que estamos ya conscientes de quiénes somos, sencillamente estamos disfrutando, ¿verdad? De ese gozo, de esa visión crística. Y tú también lo puedes lograr sencillamente si sueltas tu identidad humana, si reconoces que no eres un cuerpo, que eres libre porque aún eres tal como Dios te creó. Y sencillamente, ¿cómo lo puedes hacer? Entrenando tu mente con un curso de milagros, así de sencillo, o sea, estar dispuesto a soltar, a deshacer el ego, ¿sí? Y recuerda que un curso de milagros no es una religión, un curso de milagros es un curso para deshacer el ego, para deshacer la falsa identidad. ¿Verdad? Esa identidad que creemos ser, y que le ponemos un nombre, soy tal, soy fulanito de tal, que es lo que me separa de mi hermano. Entonces, sencillamente ya no queremos más eso, sencillamente queremos reconocernos tal cual como Dios nos creó, los hijos de Dios. Bueno, vámonos a la experiencia.
Entonces vamos a continuar con el punto 4, indefensión, ¿sí? Y dice así: los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda completamente, ¿verdad? Plenamente, que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Por eso es que tenemos que soltar las ilusiones, ¿sí? Porque no significan nada, 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 nada. Y aquí este es el punto donde tienes que recordar de que muchas veces, ¿verdad? Muchas veces defiendes las ilusiones que no te gustan. O sea, defienden, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así muy sencillo. De momento, hay algo que no te gusta, ¿verdad? Dentro de la ilusión, dentro del sueño, sueños, ilusiones no amorosas, ¿sí? Y tú te enganchas ahí en que eso no te gusta, de que quieres ver todo tal cual, perfecto tal cual, ¿sí? Y sencillamente, defiendes lo bueno, ¿sí? No, eso sí está bien, pero esto sí está mal. Entonces, aquí tienes que pararte, porque ilusión es ilusión. Ni esto es real, ¿sí? Entonces, ese es el jueguito del ego, ¿no? O sea, el creer que esto está bien y el creer que esto está mal. Entonces empiezas y ahí parte el punto del ego, del conflicto. Entonces es sencillamente párate ahí, ¿verdad? Y si estás escuchando alguna noticia que no te gusta, ¿verdad? Que te incomoda, ¿a quién es el que le incomoda? Es al ego, ¿sí? Entonces aquí tú te paras y tú dices, Padre, estoy creyéndome que soy una identidad humana. Estoy defendiendo, ¿verdad? Algo que no es real, una ilusión, la enfermedad, el dolor, ¿sí? No quiero ver eso, no lo quiero ver, no lo quiero ver, lo estoy juzgando. ¿Quién es el que lo está juzgando? El único que juzga es el ego, ¿sí? Y párate ahí, o sea, tienes que estar muy alerta en favor de Dios y de su reino. Eso que estás juzgando, que no se ve amoroso, ¿verdad? Eso es el ego, estás haciendo un juicio. Entraste en el mundo de la forma, estás haciendo un juicio. ¿Con quién es el único ser que tienes que ser honesto contigo mismo y decirte, wow, estoy juzgando esta noticia? Que si le estás juzgando esa noticia es porque le estás dando valor. Le estás dando valor a la ilusión. Y la única forma de liberarte de las ilusiones es no dándole valor a ninguna de ellas, a ninguna, absolutamente a ninguna, ¿sí? Ni lo que tú ves bonito, ni lo que tú ves feo, a ninguna, absolutamente a ninguna. Escucha esto, los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Ilusiones, ilusión. Todas las ilusiones son descabelladas, no importa cómo se vean, ¿sí? No importa cómo se vean. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecerán ser sus defensas. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás defendiendo? ¿Mm? Párate ahí. Sin embargo, cuando el maestro de Dios acepta finalmente, escucha esto, mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada, nada. Eran tus ideas, eran tus creencias, eran tus pensamientos a lo que tú les dabas valor. Lentamente, al principio, permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido.
Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. ¿Sí? O sea que ya no nos enganchamos, nos liberamos de las ilusiones. Y esto es lo que es la salvación. Reconocemos que todas esas ideas, esos cuentos, esos dramas, esos sueños no eran real. Luego viene el punto número 7, que es la generosidad. La palabra generosidad tiene un significado especial para el maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra, de hecho es un significado que tiene que aprenderse y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, este se basa a fin de cuentas en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo de la manera más clara posible y en el más simple de los niveles. La palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. Escucha, para el mundo, generosidad significa dar en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudio. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo, de la manera más clara posible y en el más simple de los niveles. La palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. El maestro de Dios es generoso en interés propio, pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que por definición ello no tendría ningún valor para ti, para él. Para que lo iba a querer, solo podría perder por su causa, no podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir. Hazte esa pregunta, maestro. ¿Quieres sufrir? Ya no queremos sufrir. No. ¿Por qué entonces iba a querer buscarse dolor? Pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que por ende son para su hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Por eso damos la enseñanza, porque la damos es para nosotros mismos, ¿sí? Y sencillamente, bueno, la extendemos y estamos ahí, siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios. Por eso no nos defendemos en lo absoluto de las ilusiones, sencillamente las vemos y las dejamos pasar,
por alto, ¿sí? Y si por instantes en algún momento te has enganchado con una ilusión, maestro de Dios, sencillamente recuérdale a tu mente que eso no significa nada, que no pasó nada, no ha pasado absolutamente nada. Y esta es una de las características que todo maestro de Dios tiene que tener, que es la paciencia, la número 8. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún les sea desconocido, pero que no ponen en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurra en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores, ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como a aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas, si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado ya visto o por venir puede causarles temor alguno. O sea, aquí es como que ya tú no te preocupas por lo que pueda o no ocurrir. Tú ya sabes que lo que va a ocurrir ocurrirá, ¿sí? En el tiempo. Y sencillamente lo único es que ya estás preparado para eso, ¿sí? Y pongo una experiencia que fue muy dolorosa para mí, que fue cuando mi padre tuvo que salir del tiempo y del espacio. Y, y en ese momento, pues, no se entendía nada, ¿no? Pero en ese momento nació también mi hija, ¿sí? Y yo decía, wow, ¿no? O sea, aparece la desaparición física de alguien y la aparición física de otro ser, ¿sí? Trayéndome todo el amor, todo, ¿sí? Y, y es ahí donde tú dices, bueno, no entiendo nada de lo que veo, no entiendo esta ilusión, pero sencillamente era mostrárseme lo que era la vida y lo que aparentemente era la muerte. Y lo que fue mi rotación por psiquiatría cuando estaba estudiando mi posgrado. Y, y nos pregunta el médico, el doctor, a los que estábamos allí recibiendo clase, nos dice, ¿quiénes no han vivido el proceso de la muerte? Solamente alzamos la mano una amiga y yo. Y se me preparó. Nos enseñaron lo que era la muerte, nos enseñaron todas esas cosas, ¿sí? Y hubo esa preparación anterior a la muerte de mi padre y pude poder comprenderlo de otra manera, ver eso de otra manera, ¿sí? Y sencillamente, pues, dar las gracias a Dios, porque a pesar de que desde el punto de vista humano era como perder, sencillamente vino la ganancia, vino el amor, vino esa bebé. Y sencillamente ahí, pues, dije, bueno, solamente lo que hay es vida y es una experiencia. Y son experiencias que uno a veces como ser humano, ¿verdad? Cuando está en esa condición de ser humano, uno no entiende. Entonces aquí te lo ponen, ¿no? O sea, ¿qué tanto estás tú dispuesto a entender y a ver de que todo tiene su beneficio? Aunque aparentemente en ese momento no se vea de esa manera, ¿sí? Todo tiene su beneficio, ¿no? Que es el soltar, el soltar, el soltar el cuerpo, ¿sí? El soltar. Así de sencillo, es soltarlo, ¿no?
porque mi Padre está en mí. ¿Sí? Mi Padre estaba en mí y está ahí, y somos uno, somos todo uno, ¿no? Entonces dice, para el Maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ven son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún les sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurra ahora o ocurra en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como aquel a quien aparentemente le ocurrió, ¿sí? Que era la liberación, era su liberación, liberarse del tiempo y del espacio, era sencillamente ya, era su momento, ¿sí? Era su momento de salir del tiempo y del espacio. Así de sencillo. Pero de momento para unos no, yo quería tener a ese ser, a ese padre allí conmigo all time, ¿sí? Y ya él había cumplido su misión. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Escucha, con todo el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado ya visto por venir puede causarles temor alguno. Entonces, es sencillamente reconocer que estamos aquí para recordar que somos ese espíritu, que no somos un cuerpo, a no aferrarnos tanto a lo material y sencillamente reconocer que el espíritu siempre está en estado de gracia y que estamos es recordando realmente quiénes somos. Luego viene la fe, ¿verdad? El punto número 9 que dice, el grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida, mientras que mantiene a otros aparte. De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. Entonces, aquí párate también. ¿Realmente estás confiando de que Dios es tu fortaleza, Dios es tu seguridad o todavía dudas, ¿sí? Entonces aquí es la fe, la fe. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene, que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Escucha. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo, ¿sí? Entonces, no pierdas tu fe, no la pierdas. Tienes que mantenerla allí y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr este avance. Por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos, pero eso no significa que hemos alcanzado la maestría. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, simplemente es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios.
y de la definición que él tiene de su Hijo. Hacia ella es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. Espectacular, ¿verdad? La fe. Hermosísimo. Y eso es lo que nos mantiene firmes all time, todo el tiempo, la fe en Dios. Mentalidad abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizás el último de los atributos que el maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios, de igual modo, la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo, la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. Entonces, ¿qué nos dice la voz de Dios? Que el Hijo de Dios es inocente. ¿Sí? De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviará al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. Entonces recuerda, solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. Entonces hazte esta pregunta: ¿dónde está tu mente? ¿Tengo una mentalidad abierta o aún sigo juzgando al Hijo de Dios? ¿Sí? Y párate ahí recordando, sí, recordando que el Hijo de Dios es inocente y que tú también eres inocente. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Escucha, han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. Han abandonado realmente el mundo, ¿sí? Salimos del tiempo y del espacio, ya eso no lo queremos más. Y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiese podido concebir un cambio así. Entonces, mírate tú como eras antes, ¿sí? De hacer el curso de milagro, que todo lo juzgabas, y sencillamente ahora ya no juzgas, ya pasas por alto. Tú dices, bueno, lo puse en práctica, ¿sí? Lo he puesto en práctica y ya veo el mundo de otra manera, lo veo con los ojos de Cristo. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que ocultan la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. Ya se ha logrado el objetivo. Escucha, el perdón es la meta final del programa de estudios. Entonces recuerda que el perdón es la llave de la felicidad. Pues allana el camino para los que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es su único objetivo. Escucha, el perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente.
Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, inocencia, ¿verdad? Perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia, porque ya te reconoces el Hijo de Dios. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, ¿sí? El enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevas es un desaprendizaje, ¿sí? Lo que llevan es a un desaprendizaje, que es lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Entonces, maestro de Dios, tú eres un bienaventurado, ¿sí? ¿Verdad? Porque eres el que llevas, ¿verdad? La palabra, eres el portador de la palabra, eres el portador de la verdad y de solamente la verdad, eres el portador de la salvación. Ya has renunciado, ¿verdad? A tus ilusiones, ya has renunciado a tus ideas, a tus creencias, ¿sí? Ya has deshecho el ego, ¿verdad? Y quiero que estén muy puntuales en esto de recordar que el curso de milagros no es una religión, el curso de milagros es un instrumento enviado de fuera del tiempo y del espacio para deshacer tu identidad humana, para deshacer tu ego y para reconocer que eres el santo, puro y perfecto Hijo de Dios y reconocer que tu hermano es el santo, puro y perfecto Hijo de Dios. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero recordarte que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día. Te amo, los amo y nos vemos en un próximo instante santo. Vámonos a la experiencia.